Tengan todos buenos días. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la teoría psicoanalítica de la personalidad. Mi nombre es Rosa Mamani, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Psicología Humana. Las teorías psicodinámicas o psicoanalíticas de la personalidad son las más estudiadas y aplicadas por su importancia en los motivos, emociones y otras fuerzas internas. La personalidad se desarrolla a medida que los conflictos psicológicos se resuelven. Por lo general, esto es durante la etapa de la niñez. Dentro del análisis de las teorías psicodinámicas, tenemos a los siguientes autores más importantes: Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler y otros contemporáneos. El psicoanálisis, por lo tanto, es una alternativa de tratamiento de las enfermedades mentales, que fue creada por Sigmund Freud durante el siglo XX. Freud fue un médico neurólogo conocido como el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Entonces podemos decir que para aplicar el psicoanálisis se analizan muchos elementos no conscientes de las personas, como los sueños, los deseos, los miedos, pasiones, las voluntades, los recuerdos y los traumas. Freud explica los principios esenciales en los que se basa la teoría psicoanalítica. En primer lugar, explica las tres fuerzas de la psique: el ello, el yo y el superyo. El ello tiene un contenido inconsciente y consiste en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. El yo es el mediador entre el ello y el superyo. Se encarga de lograr la mayor satisfacción posible dentro del marco de la realidad. El superyo es la instancia moral que enjuicia al yo. Otro de los elementos fundamentales de la teoría de Freud es la vida sexual. Freud sostiene que existen 4 fases en el desarrollo sexual, que son la fase oral, la fase anal, la fálica y la genital. Cada fase se caracteriza por acontecimientos específicos. Jung conoce a Sigmund Freud en 1859, convirtiéndose en un estrecho colaborador del mismo, constituyéndose de este modo el primer contacto entre psicoanálisis y el ambiente universitario. Adler propone la psicología individual. Creía que el hombre tiene las posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. La teoría de Adler, en contraste con las teorías de Freud y Jung, pone énfasis en la lucha consciente de los individuos por mejorar sus vidas. A continuación, Jessica nos seguirá explicando sobre la teoría psicoanalítica de la personalidad según Freud. Ahora vamos a hablar de la teoría psicoanalítica de la personalidad según Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre de la psicoanálisis. También lo estudia la psicoanálisis en 3 niveles: nivel consciente, preconsciente, inconsciente. Estos 3 niveles lo compara con un iceberg. La parte visible del iceberg vendría a ser la parte consciente. La parte que no es tan visible del iceberg, que está más o menos sumergida en el agua, vendría a ser la parte preconsciente. En cambio, la parte que está completamente sumergida en el agua viene a ser la parte inconsciente. La parte consciente viene a ser es lo que nos permite hablar y pensar de la manera más racional posible. En cambio, la parte preconsciente es la memoria. Está ahí para ayudarnos cuando se nos olvida algo, pues, ¿no? Y la parte inconsciente son sentimientos, emociones guardadas ahí,
normalmente, según Sigmund Freud, son emociones de tristeza, de dolor, y a veces esto influye de manera inconsciente en nuestra personalidad. Ahora pasamos a lo que es las características de la personalidad, que son tres, ¿no? El ello, el yo, el super yo. El ello está impulsado por el principio de placer. Y ahí está, y esto está en el inconsciente. Y cuando el ello es, como dije, ¿no? Es impulsado por el principio de placer, y está ahí el super yo como para que no se haga todo lo que él desea, pues no todo lo que el ello desea, ¿no? Ahí está para suprimir todos esos deseos, ¿no? Porque no todo lo que se desea es aceptado en la sociedad, pues, ¿no? Y el super yo está presente en el nivel consciente, preconsciente, en el inconsciente. En cambio, el ello solo está en el inconsciente. El yo. El yo funciona basándose en el principio de la realidad. Se esfuerza en satisfacer los deseos del ello, ¿no? Pero de la manera más coherente y más realista posible. Y el yo está presente en el consciente y en el preconsciente. Gracias. Gracias, Vivian. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Carl Jung, psiquiatra, psicólogo e ensayista suizo, fue discípulo de Freud. Fueron amigos hasta que Jung no estuvo de acuerdo con su teoría de la libido. Para Freud, la estructura psíquica estaba conformada por tres niveles: el consciente, preconsciente y el inconsciente. En cambio, para Jung, la estructura de la personalidad estaba formada por tres niveles: el consciente personal y el inconsciente colectivo. El yo se identifica con la mente consciente. El inconsciente personal era todo aquello que formaba la parte del pasado del individuo. El inconsciente colectivo era la atmósfera de lo desconocido, es decir, el pasado filogenético de cada individuo. Por otro lado, Jung nos habla de dos actitudes básicas de la personalidad: la extroversión y la introversión. Decía que los extrovertidos son abiertos, sociables, asertivos en el aspecto social y se orientan hacia otras personas y el mundo externo. Y los introvertidos son retraídos y con frecuencia tímidos y tienden a concentrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. Según Jung, todos podemos adoptar las dos actitudes, pero solo uno domina la personalidad. En este caso, el material no se origina de las experiencias personales. Estos tienden cierta relación con los arquetipos. Según el autor, son las tendencias y las predisposiciones heredadas para responder al mundo. A esto Jung los llamó inconsciente colectivo. Es el más importante para el psicoanálisis de Jung. Carl Jung propone que el inconsciente colectivo es el nivel más profundo y menos accesible de la psique. Él pensaba que tal como acumulamos y guardamos todas nuestras experiencias en el consciente personal, también almacenamos todas las experiencias de la especie humana y la prehumana en el consciente colectivo. Dice que este legado va pasando de generación en generación. A estas experiencias heredadas de nuestros antepasados, contenidos en el inconsciente colectivo, Jung los llamó arquetipos. Según Jung, los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños y fantasías. Algunos de estos arquetipos centrales y más importantes son la persona, el ánima y el ánimos, la sombra el sí, y el sí mismo, del cual detallaremos en lo siguiente. El arquetipo de la persona. Este arquetipo es una careta al rostro público que mostramos a alguien que no somos, dice Jung. La persona es necesaria porque nos vemos obligados a desempeñar diversos papeles en la vida para poder tener éxito, pero puede ser perjudicial. Podríamos convertirnos en eso que actuamos, por lo mismo que otras partes de nuestra persona no se desarrollarían.
los arquetipos del ánima y el ánimo. Según Jung, el ánima es para el hombre el lado femenino que queda en la psique de éste, así como el ánimos es para la mujer su lado masculino. En el ámbito biológico, hombres y mujeres segregan las hormonas correspondientes a su sexo y también hormonas del sexo contrario. El arquetipo sombra contiene los instintos básicos y primitivos, por lo cual sus raíces son los más profundos de todos los arquetipos. Las conductas que la sociedad considera malas o inmorales se encuentran en la sombra. Y para que la gente pueda vivir en armonía, es necesario domar este lado oscuro de la naturaleza humana. Debemos frenar esos impulsos primitivos, superarlos y luchar contra ellos. De no hacerlo, la sociedad seguramente nos castigaría. Dice que nos encontramos ante una disyuntiva. La sombra no solo es fuente del mal, sino también de la vitalidad, la creatividad y la emoción. Por tanto, si se suprime por completo, la psique se volverá aburrida e inerte. El arquetipo del self o del sí mismo representa la unidad y la integración de la armonía de la personalidad total. Es la realización plena del sí mismo en el futuro. Es una meta que se busca pero rara vez se alcanza. El sí mismo no empieza a emerger mientras no se hayan desarrollado de otros sistemas de la psique. Esto ocurre hacia la edad madura, periodo crucial de la transición en el sistema del Jung y también en su vida. Necesariamente para llegar a la autorrealización tenemos que dominar la persona y la sombra, pero no reprimirla, porque si reprimimos es igual a morir. Por ello, el self es el equilibrio, es hasta aquí donde logramos reconocernos a nosotros mismos, la culminación del individualismo y la armonía común. Gracias. Y llegamos a la conclusión. Según la teoría de Carl Jung, todos podemos adoptar las dos actitudes, pero solo una domina la personalidad. Concluimos de la siguiente manera. Las personalidades más dominantes de los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. La personalidad de la candidata Keiko Fujimori más dominante se refleja en la personalidad extrovertido colérico. Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, tanto para él mismo como para otras personas, y tiende a tratar de imponerlas. Es extrovertido, no hasta el punto de sanguíneo. Generalmente prefiere la actividad. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimula él con sus inacabables ideas, planes y metas. Tiende a defender metas muy altas porque considera que es capaz, pero no siempre las cumple, no por falta de capacidad, sino de tiempo o tropiezos encontrados. Quiere hacer todo lo que le da la gana, tiende a ser manipulador, pero también es muy intolerante. En cambio, la personalidad del candidato a la presidencia, Pedro Castillo, se refleja en una personalidad introvertido flemático. Generalmente ese temperamento de personas muy capaces y equilibradas. Son personas serias y pasibles y altamente racionales. Son calculadoras y analíticos. Es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. El flemático es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones. Prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin estridencias, hasta el punto que llega a involucrarse en la vida lo menos que pueda. Terminamos con nuestra exposición. Muchas gracias.